Bueno, vamos a conversar al respecto con el analista internacional José Rodríguez Elizondo. Señor Rodríguez Elizondo, muy buenas noches. Hola, Daniel. Hola, Mónica. Hola. Esta nota de protesta en términos diplomáticos, ¿qué significa? Es un trámite normal en casos graves. En casos graves. Insultar es grave a nivel de un simple ser humano. Imagínense ustedes a nivel de gobernante. Y es precisamente por eso que alguna vez conversamos nosotros sobre el carácter silvestre de Evo Morales, ¿no? Que al principio lo hacía simpático, pero uno se da cuenta de que el tipo más silvestre, más simpático, con el poder absoluto se pone soberbio y cree que tiene licencia para insultar. Bueno, naturalmente ustedes recordarán que es la escuela que implantó también el comandante eterno, como le dice Maduro a su predecesor. Ahora, si esto fuera un semáforo, ¿esta nota representa una luz amarilla, roja? Es una luz anaranjada, entre amarilla y roja. ¿Y sirve de algo? ¿Usted cree que a raíz de esta nota se va a conseguir que se detenga el acoso o se pueden exacerbar más los ánimos? ¿Qué efecto tiene? Es bueno, Mónica, es bueno porque la permisividad también implica, por una parte, debilidad. Y por otra parte, a ningún gobernante del mundo le gusta que lo insulten. Ellos están en un puesto que lo pone a salvo del insulto. Por lo tanto, cuando un gobernante insulta a otro, hacerlo presente a nivel global es bueno para la causa de uno. Ahora, en términos de estrategia, también se entiende que la idea no es que el presidente Piñera le responda palabra por palabra, discurso por discurso. Se intenta buscar otra herramienta más diplomática para evitar que esto se vea como un enfrentamiento personal entre los dos presidentes, ¿no? Es que, Daniel, aquí estamos en un problema histórico. No hay relaciones diplomáticas entre Chile y Bolivia. Sin embargo, por estas cosas a medio hacer, de que eso no es ni chicha ni limonada, hemos llegado a relaciones subdiplomáticas, en la cual nos mandamos cónsules generales con rango de embajador que actúan como embajadores. Entonces uno dice, bueno, ¿esto facilita las cosas o las perjudica? A mi juicio, aquí con Bolivia las perjudica, porque si no hubiera relaciones diplomáticas no tendríamos muchos problemas, pero como tenemos y no tenemos, se produce este caso en que actuamos como si las hubiera. Pero no entiendo, ¿usted dice que hay que retirar al cónsul o que hay que abogar por establecer relaciones diplomáticas? ¿Qué Yo sería lo creo mejor que para nos usted? engañamos con esto de decir, bueno, no tengamos relaciones diplomáticas a nivel de embajador y tengámosla a nivel de cónsul general. ¿Usted cree que es posible que funcione la relación comercial entre dos países retirando los cónsules? Yo no estoy pensando en la relación comercial, estoy pensando en lo que tenemos grave, que es la relación política, diplomática. ¿La relación política usted cree que mejora si es que se retira el cónsul? La relación política, a mi juicio, mejora cuando hay transparencia. Si un país dice, yo no quiero tener relaciones diplomáticas con Chile, y después hace como si las tuviera, se perjudica la transparencia y se facilitan muchas cosas malas. O sea, hay que retirar al cónsul, dice usted. No, tú me estás poniendo palabras en la boca. Yo estoy haciendo un análisis crítico retroactivo de lo que sucede cuando no se actúa con transparencia. Entonces, actualmente tenemos instrumentos de la diplomacia, como la nota a un diplomático que se da con respecto a un país que no tiene relaciones diplomáticas con nosotros. Ahora, es bueno desde el punto de vista comunicacional, por lo que le acababa de decir a Daniel. Le hacemos presente al mundo que no aceptamos insultos, y el resto del mundo sabe que es malo que gobernantes se insulten. Ahora, ¿no es positivo mantener la mayor cantidad de canales de comunicación abiertos con Bolivia, que mal que mal son vecinos, con los cuales mal que mal tenemos asuntos que conversar? ¿No es siempre positivo, dentro de esta situación anómala de que no tengamos relaciones diplomáticas, mantener el diálogo más fluido posible? El diálogo, Daniel, siempre es necesario, te diría obligatorio. Se dialoga durante una guerra. Con mayor razón se debe dialogar cuando hay países que no tienen relaciones diplomáticas. ¿Para qué? Entre otras razones, para normalizar la relación. Nosotros no rompimos relaciones diplomáticas con Bolivia. ¿Y esos canales cuáles deberían ser? ¿Deben ser canales como, por ejemplo, el hecho de tener un cónsul, canales informales de comunicación? ¿Cuáles son los canales que pueden funcionar en la práctica en la situación anómala que tenemos con Bolivia? En la situación anómala, todos los canales disponibles. Si tenemos esta especie de subrelación diplomática, hay que usarla. Pero uno de los dogmas que yo admito en la diplomacia es el de el diálogo para la negociación. Ahora, algunos han criticado y otros han alabado el hecho de que no se ha establecido con la misma claridad esta política de las cuerdas separadas que se establece con Perú.
Y sostienen que el tema es que no hay tal cantidad de inversiones con Bolivia y como en Perú. Mi pregunta es, desde su perspectiva, ¿está bien o está mal que no llevemos una política de cuerdas separadas tal como la llevamos con Perú? Es que ahí viene otro elemento, otro factor de la ambigüedad. El Perú invocó cuerdas separadas con Chile cuando entabló el conflicto que derivó en la demanda porque teníamos relaciones diplomáticas. O sea, la cuerda principal de las separadas es la diplomática. Entonces, cuando los bolivianos dicen, hagan como el Perú, tengamos cuerdas separadas, nos están diciendo una cosa absolutamente irracional, porque no hay cuerda básica diplomática. Entonces, esa ambigüedad nos perjudica. Ahí tienes otro ejemplo a la vista de cómo funciona mal esto del make believe, del fingir que existe una cosa que no es. El gobierno chileno ha destacado mucho que en la reunión de esta semana de la Organización de Estados Americanos, de la OEA en Guatemala, no esté planteado formalmente como parte de la agenda el tema de la mediterraneidad de Bolivia. ¿Eso efectivamente es una señal de que Bolivia está perdiendo respaldo internacional o no deberíamos darle ninguna significación? No, hay una estrategia, mejor dicho, una no estrategia, algo muy errático de parte de Evo Morales. Él quería dialogar y demandarnos. Quiere demandarnos y tener el tema en la OEA y en los otros organismos multilaterales. Entonces tiene que definirse. Y al meterse en la judicialización, primero, no hay un caso jurídico, porque no lo es, y segundo, no es admisible que lo ponga a debate en un organismo político. O sea, ¿pierde terreno en el lugar donde Bolivia sí había ganado terreno, como aquí era, por ejemplo, la OEA? Había ganado terreno en la época de Pinochet, lo hemos conversado alguna vez, en el año 79, cuando admitió la OEA a trámite esto para decir que era de interés hemisférico que se discutiera, pero ni siquiera para que Chile estuviera obligado a cederle algo a Bolivia, sino porque era de interés hemisférico que llegaran a un acuerdo. Entonces actualmente Bolivia se ha disparado a los pies con esto, porque la Corte Internacional no es competente, claramente. La última vez que conversamos yo le dije a ustedes que de acuerdo con mi punto de vista muy personal, ni siquiera debía defenderse Chile. Debía hacer una presentación ante el secretario general explicando por qué no es competente un organismo de Naciones Unidas para este tema. Debería hacer una amplia labor diplomática, comunicacional, porque aquí una de las cosas más extrañas que tiene el Estatuto de la Corte Internacional de La Haya es que solo si un país no se defiende, la Corte hace un filtraje autónomo. Si un país se defiende, los deja a los dos países disputando. El canciller dice que Chile está obligado a defenderse en La Haya y que puede presentar la cuestión previa, pero que no puede no defenderse o no admitir la concurrencia de la Corte, que sería violar los tratados que Chile firmó. ¿Usted cree que está equivocado el canciller? No digo eso, por eso te dije que era una posición muy personal mía. La posición muy personal mía es que a mi juicio sería más eficiente y más político el dejar que transcurra el tiempo diciendo que no nos defendemos jurídicamente ante la Corte porque no hay caso jurídico y que la Corte haga un filtraje. ¿Y cómo quedamos internacionalmente si desconocemos un mecanismo que responde a tratados? No, por eso te digo que mi posición personal, entre comillas, subrayado, cursiva, ¿no? Es que esto hace más claro el tema, porque cuando Bolivia pide que la Corte Internacional nos obligue a sentarnos a negociar para transferirles un pedazo de territorio, le está endosando una gestión política. Ahí no hay acto jurídico. Y si nosotros nombramos a gente, hacemos contramemoria, hacemos dúplica, entonces estamos dando el viso de que es jurídico. Pero podemos entrar a esto y aún así, después de que presente la memoria, Bolivia presentar una cuestión previa. Hasta ahí podemos. La cuestión de incompetencia, es exactamente eso lo que la diferencia, a mi juicio, con no defenderse, porque cuando tú presentas una cuestión de competencia, ¿qué es lo que hace la Corte? Le da traslado a la otra parte dice por qué es competente, la otra parte por qué es incompetente, y en el fondo es un prejuicio, un antejuicio. Mientras que si tú no te defiendes, la Corte dice, caramba, yo tengo que asumir mi responsabilidad como organismo de Naciones Unidas. Yo no puedo ser manipulada para que yo me meta en cuestiones políticas. Veamos autónomamente como Corte si procede o no esta demanda de Bolivia. La designación de Felipe Bulnes como agente chileno ante La Haya para el caso de Bolivia, mientras paralelamente se mantiene en su cargo como embajador de Estados Unidos, ¿le parece que es correcto tener a alguien de medio tiempo en esta parte del proceso? Nuestro agente, en el caso peruano, era subsecretario de la Cancillería y lo fue durante todo su periodo.
¿Eso quiere decir que es bueno o es malo? Porque mal de mucho. Yo apelaría a la experiencia, si fue bueno o si fue malo. No tengo convicción al respecto. ¿No le parece que sea un problema para Felipe Bulnes el hecho de tener un cargo tan demandante como embajador en Estados Unidos para asumir esa defensa? Eso yo creo que lo va a ver en el camino, porque está empezando esto. Yo creo que Bulnes es un abogado muy inteligente, muy preparado, con mucho éxito. Él se va a dar cuenta cómo va el tema jurídico, político, para tener más o menos dedicación. Pero por el momento el caso no es jurídico y él está en uno de los países más importantes del mundo dentro del sistema de Naciones Unidas. No hay un riesgo, por lo tanto, no es mala posición. ¿No hay un riesgo tal vez de tomarse un poco a la ligera el caso, de subestimar tal vez lo que puede hacer Bolivia, el sustento jurídico que pueda darle eventualmente a su caso? Porque recuerdo que tienen sus casos evidentemente muy distintos. Cuando se presentó el caso peruano también, en general el clima de opinión pública en Chile fue decir, bueno, esto no es un caso que no tiene cómo sustentarse. Y finalmente ese clima de opinión pública fue cambiando hasta el día de hoy. ¿No corremos el riesgo de que pase un poco lo mismo con Bolivia, que estemos mirando mirando un poco por debajo del hombro lo que está haciendo el gobierno boliviano? A mi juicio, Daniel, hay una diferencia cualitativa muy importante. En el caso de Perú, creo que nos equivocamos, y yo lo hice presente en su momento cuando dijimos no hay controversia jurídica, porque estábamos incentivando a Perú para que demostrara que era una controversia jurídica. Ni siquiera dijimos si había controversia o no, qué tipo de controversia era. Por lo tanto, hubo un error de diagnóstico, lo he dicho en mis libros, así que no estoy diciendo una infidencia. Pero en el caso de Bolivia, nosotros estamos siendo un poco como el punching ball de Bolivia, ¿no? En el sentido de que no nos fue bien con ustedes por esto, háganos una proposición concreta, voy a denunciar el tratado de 1904, el tratado está muerto, Piñera es un mentiroso, demandemos a Piñera, demandemos a Chile. Entonces, es tan poco seria la posición de Evo Morales que no merece ser respondida como un caso jurídico, porque un caso jurídico merece una serie de atenciones especializadas como las que tuvimos con Perú, porque al final de cuentas dijimos no hay controversia jurídica, pero cuando llegó la demanda nombramos a gente, respondimos, hicimos toda la gestión. Lo que uno se pregunta es qué viabilidad práctica tiene la postura que usted plantea de no defenderse, de no reconocer esto como un caso jurídico. Le pregunto por la viabilidad práctica en el sentido de las consecuencias también a nivel internacional que podría tener para Chile decir no voy a ir a La Haya. Le pongo un ejemplo. Colombia en su minuto ante un fallo adverso, las primeras declaraciones de muchos de los políticos fueron no vamos a tolerar este fallo, y bien que lo tienen que tolerar nomás. O sea, por supuesto, estamos comprometidos a respetar el fallo porque era un caso jurídico. Pero en su caso le pongo el caso de Colombia respecto de un fallo, pero en el caso de Chile, esta idea de no reconocerlo como caso, no defenderlo ante La Haya, no aceptar el juicio, ¿tiene alguna posibilidad práctica de realizarse o tendría costos internacionales muy altos para Chile? No, de partida no tiene ninguna factibilidad porque ya el gobierno adoptó otra vía antes de eso, yo creo que es una política de Estado y yo tengo una opinión personal, pero adhiero a la posición política de Estado. No me queda otra, por lo demás. Pero yo te digo que no se trata de no defenderse, se trata de defenderse, pero no fingiendo que Bolivia plantea un caso jurídico, porque el procedimiento también es el mensaje. Cuando uno actúa como abogado frente a un pleito, está diciendo que ese es un tema jurídico. Si uno actúa defendiéndose políticamente, diplomáticamente, denunciando el chacreo, entre comillas, que está haciendo Bolivia de la Corte y del sistema de Naciones Unidas, creo que estamos defendiendo los intereses de la multilateralidad. ¿Y en esa parte le ha faltado algo al gobierno? En esta como campaña pública que usted señala, ¿qué le faltaría al gobierno hacer? ¿Le ha faltado algo? Yo creo que el gobierno ha actuado bien. En general estamos todavía frente a un no conocimiento de si va a plantear o no, por ejemplo, la excepción de incompetencia, ¿no? Eso es una cosa que la tiene, porque no tiene por qué dar armas públicas cuando todavía se está procesando un tema. Todavía Bolivia no ha presentado su demanda propiamente tal. Ha anunciado que va a presentar la demanda que se llama memoria. Y al anunciarla, ha establecido una cosa que no tiene decodificación posible. Ha dicho voy a demandar a Chile para que negocie conmigo y me ceda una salida soberana al Océano Pacífico.
y paralelamente Choquehuanca hace una parte y dice, esto no tiene nada que ver con la denuncia del Tratado de 1904. Le agradecemos a... Entonces, ¿cómo diablos se puede compaginar el que Chile le dé una pasada y que no se modifique un tratado de límite? Es un enigma que yo voy a esperar para pronunciarme hasta que llegue la memoria de Bolivia. Muchas gracias, José Rodríguez Elizondo, por habernos acompañado en CNN Chile. Ha sido muy grato. Vamos a hacer una pausa en Resumen Ejecutivo. Con Chile 0-0, vamos a la pausa y regresamos.